Buenos días, mi nombre es Gabriel Fisman, yo trabajo en el Departamento de Inmunobiología del área de investigación de acá del Instituto de Oncología Ángel Roffo. Les dejo mi mail que es gfisman@gmail.com y el tema de hoy es angiogénesis. Dos conceptos importantes a tener en cuenta. La vasculogénesis se diferencia de la angiogénesis. La vasculogénesis es la formación de vasos sanguíneos en un tejido previamente que no está vascularizado. Se originan a partir de angioblastos o de precursores de médula ósea, mientras que la angiogénesis involucra la generación de nuevos capilares sanguíneos a partir de vasos preexistentes. Se originan a partir de células endoteliales vasculares. Existe angiogénesis fisiológica, fundamentalmente durante el desarrollo embrionario. Un embrión desarrollándose en el útero de la madre debe crear una enorme red de arterias, venas y capilares que se encuentran en el cuerpo humano. ¿Sí? Comienza con la formación, ya lo vieron en embriología, de islotes sanguíneos en el mesodermo extraembrionario del saco vitelino, corion y pedículo de fijación durante la tercera semana del desarrollo. Pero también existen procesos angiogénicos normales en el adulto. ¿En qué situaciones? En la vascularización del endometrio durante el ciclo menstrual, para la reparación o regeneración de tejidos durante la cicatrización de una herida. Existen numerosas enfermedades que están relacionadas con la angiogénesis, algunas por insuficiente angiogénesis, como la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrópica y todo el listado que ven acá, diabetes, hipertensión, muchas enfermedades autoinmunes. Y por otro lado, también enfermedades relacionadas con excesiva angiogénesis, como tenemos el cáncer, fundamentalmente, que es lo que vamos a ver hoy, esclerosis múltiple, verrugas, asma, fibrosis quística, etc. La angiogénesis es uno de los procesos más importantes relacionados con el cáncer. Ya ustedes lo habrán visto en otras presentaciones, los hallmarks del cáncer que presentó Hanna y Weinberg allá por los años, hace 20 años atrás, en donde pone manifiesto la importancia de la angiogénesis en todo lo que es el proceso de carcinogénesis. Y estos mismos autores hicieron una nueva versión, ya también vieja, hace 10 años atrás, en la cual presentan nuevos hallmarks, nuevos procesos fundamentales en el desarrollo del cáncer y también evidencian cuáles son las alternativas terapéuticas en ese sentido. Y bueno, vemos que la angiogénesis es un proceso que se mantiene y como lo vamos a ver en la presentación de hoy, se han diseñado varios fármacos para inhibir todo el proceso angiogénico. Antes se creía que la angiogénesis era consecuencia de la dilatación de los vasos que irrigaban un órgano o el tumor. A partir de las investigaciones del doctor Yehuda Folkman allá por los años 70, ya se elaboró una nueva teoría, que es la que vamos a ver ahora, y que tiene que ver con esta vascularización o la nueva neovascularización a partir de células endoteliales. Con el objeto de determinar qué provocaba la angiogénesis hace muchísimos años atrás, se hizo un experimento en el cual se pusieron células tumorales dentro de una cámara que permitía, que impedía el pasaje de las células hacia el exterior, y se colocó subcutáneo dentro de ratas de laboratorio, y se observó que realmente se formaba una vasculatura nueva que iba en dirección hacia las células tumorales, y las células no habían salido de esa cámara, por lo cual se empezó a hipotetizar que existían moléculas señaladoras que estaban involucradas en la angiogénesis.
Entonces se puede observar que a partir de un tumor pequeño de 1 o 2 milímetros avascular, este podía crecer gracias a la activación angiogénica de señales como el factor de crecimiento del endotelio vascular, el VEGF, que vamos a ver ahora más adelante, y el tumor podía alcanzar dimensiones importantes gracias a esa vasculatura que le aportaba no solo nutrientes, sino que permitía la diseminación a distancia o metástasis. Entonces, como les expliqué recién, a partir de un tumor pequeño y localizado, gracias a la angiogénesis y a la presencia de moléculas señaladoras, el tumor puede crecer, diseminarse por vía hematógena. La secreción de esos factores angiogénicos depende de muchas situaciones del microambiente tumoral, como son la hipoxia, oncogenes, que provocan que la activación de las células endoteliales que comienzan a degradar la matriz extracelular, gracias a enzimas proteolíticas, y comienza a haber un brote capilar en dirección hacia esas células tumorales, hay una proliferación y migración de las células endoteliales, y se forma una nueva vasculatura tumoral. En condiciones normales, las células endoteliales raramente se dividen, ¿sí? En la angiogénesis hay formación de capilares a partir de vasos preexistentes, como dijimos, por proliferación y migración de células endoteliales. Estas células endoteliales quiescentes de vénulas y postcapilares se estimulan por citoquinas y factores de crecimiento para dar lugar a una cascada angiogénica. ¿Y en qué consiste el proceso angiogénico? Es una cascada de eventos que se inicia con los tumores produciendo y liberando factores de crecimiento angiogénicos que vimos antes, que difunden hacia los tejidos cercanos. Esos factores de crecimiento se unen a receptores específicos en las células endoteliales de los vasos sanguíneos preexistentes próximos al tumor. Las células endoteliales se activan y producen nuevas moléculas, como enzimas. Esas enzimas degradan las membranas basales de los vasos sanguíneos y comienzan a dividirse, proliferan, migran en dirección al tumor, en donde intervienen también moléculas de adhesión e integrinas, colaboran ayudando a los nuevos brotes sanguíneos. También se liberan enzimas como metaloproteasas de la matriz que van degradando el tejido frente a esos nuevos brotes de vasos. Va avanzando ese brote hacia la dirección del tumor y lo que se ha visto es que la angiopoyetina 1 es una molécula que se destaca en este momento, y el receptor TIE2 también es un receptor que juega un rol fundamental en la formación de esos tubos sanguíneos, donde también luego se forman unos bucles que permiten la circulación circular de la sangre, y en donde se ha visto que la efrina B2 también juega un rol fundamental. Y finalmente se estabilizan esos vasos gracias a células musculares especializadas y pericitos que le proveen el soporte estructural a los vasos recién formados. Luego que se forma toda esa red vascular que permite al tumor crecer y que aporta nutrientes y oxígeno, esos vasos tumorales estructuralmente son diferentes a los normales, ¿sí? El flujo sanguíneo es irregular, más lento y a veces oscilante. La red vascular es más frágil y hemorrágica. Y tiene mayor permeabilidad vascular que permite esos vasos la extravasación de proteínas plasmáticas que conforman una una matriz extracelular sobre la cual migran las células endoteliales.
tanto en situaciones fisiológicas normales o en presencia de un tumor, el desarrollo y mantenimiento del sistema vascular requiere la formación de nuevos vasos, tanto vasculogénesis como angiogénesis. Y ese concepto se llama angioadaptación. O sea, es necesario un proceso de ajuste continuo de los vasos y de la red vascular en respuesta a diferentes necesidades funcionales. Puede ser por una adaptación estructural de la red vascular que involucre el aumento o pérdida de segmentos, como vemos acá, el aumento por un brote o lo que se llama intususcepción, o por la disminución, el pruning, de uno de las vasculaturas, o por el cambio de la estructura del diámetro de la pared, que acá pueden ver como si fuera una arterialización, una disminución o un incremento de la masa de la pared vascular. La angioadaptación depende del intercambio entre factores de crecimiento y la respuesta vascular, del estatus metabólico del tejido y de las fuerzas hemodinámicas ejercidas por el flujo sanguíneo. Si acá tienen un ejemplo de la distribución de fuerzas de corte de la microvasculatura del mesenterio de una rata, en donde se ven diferentes colores, en un color más rojo y amarillo, donde se ve que hay mayor fuerza, que son los vasos de menor calibre. Y por el otro lado les estoy mostrando como ejemplos de angioadaptación en función de un brote capilar que surge inducido por el factor de crecimiento endotelio vascular en una región hipóxica del tejido, y por otro lado, cómo puede ocurrir la colateralización inducida por una oclusión de una región en donde, gracias a las fuerzas de estrés, ahí permiten generar nuevos capilares en dirección a la región hipóxica. Bien, dijimos entonces que la angioadaptación depende del factor de crecimiento y de las fuerzas hemodinámicas. En condiciones normales, la presión de oxígeno garantiza la baja expresión del VEGF. El flujo sanguíneo suprime la expresión de angiopoyetina 2. El receptor TIE2 es activado por la angiopoyetina 1, que es su ligando constitutivo, y estabiliza la pared del vaso. Por eso queda un vaso sanguíneo maduro y quiescente en condiciones normales. Ahora, en condiciones hipóxicas, en combinación con un bajo flujo, se induce tanto la expresión del VEGF como de angiopoyetina 2, que la angiopoyetina 2 en este caso desplaza la angiopoyetina 1 de su receptor común, TIE2, que así se inactiva. Esto elimina el efecto estabilizador de TIE2 en la pared del vaso, permitiendo que el VEGF ejerza su potencial angiogénico sobre los receptores 1 o 2 que ahora vamos a ver. En condiciones de normoxia y de bajo flujo, la expresión del VEGF es baja, pero la expresión de angiopoyetina 2 se incrementa, desestabilizando la pared del vaso. En este caso es de esperarse una regresión en lugar de una proliferación. En el caso de la angiogénesis tumoral, ¿sí?, los requerimientos vasculares varían con el tipo tumoral y también son diferentes durante la progresión neoplásica. Hay factores tanto estimulantes que permiten la angiogénesis como factores inhibidores que determinan la regresión de esa vasculatura. A este proceso se lo denomina switch angiogénico. Y ese switch angiogénico va a depender de un balance entre estos factores que estamos mencionando, activadores o inhibidores como la trombospondina 1, las estatinas, la angiostatina, endostatina y otras, y activadores como el factor de crecimiento del endotelio vascular, el factor de crecimiento de fibroblastos, dependientes de plaquetas y otros que vamos a ver a continuación.
Entonces estos reguladores de la angiogénesis pueden ser factores activadores, como la familia del VEGF, factor de crecimiento del endotelio vascular y sus diferentes isoformas, la familia, dijimos, del factor de crecimiento de fibroblastos, del dependiente de plaquetas, también con sus isoformas, las angiopoyetinas, efrinas que mencionamos y sus receptores, la timidina fosforilasa y una serie de factores que vemos acá, muchos dependientes de proteínas de la matriz, integrinas, enzimas como la COX o la NOS. Y por otro lado, reguladores negativos de la angiogénesis, como las angiostatinas, también acá fragmentos de plasminógeno o de colágeno, las endostatinas, el interferón y muchos otros factores que están mencionados acá, como los inhibidores también de activadores de plasminógeno, antitrombina, etc. Entre estos factores, el más importante es el VEGF, en la angiogénesis fisiológica, el factor de crecimiento del endotelio vascular, juega un papel clave en la embriogénesis. Se ha visto que la pérdida de un alelo ya causa la letalidad embrionaria. Se había visto en ratones. Esto lo demostró Ferrara, que junto a Yehuda Folkman fue uno de los pioneros en todo lo que son las investigaciones en la angiogénesis tumoral. Entonces el VEGF presenta 4 funciones biológicas principales: el crecimiento y proliferación de células endoteliales vasculares, la migración de células endoteliales y la sobrevida de las mismas mediante la prevención de la apoptosis, el aumento de la permeabilidad vascular en los capilares. También está involucrado el VEGF en la linfoangiogénesis, en la formación de vasos linfáticos, pero no en el mantenimiento de los vasos linfáticos ya formados. El factor de crecimiento del endotelio vascular es una glicoproteína homodimérica de entre 36 y 46 kilodaltons, sintetizada por numerosos tipos celulares en respuesta a diferentes estímulos. Actúa sobre las células endoteliales vasculares por unión a receptores específicos. Es el principal conductor de la vasculogénesis y de la angiogénesis. Las células pueden disponer del VEGF mediante 2 mecanismos: la secreción de isoformas solubles o el clivaje de isoformas unidas. El VEGF tiene una gran familia y con sus diferentes isoformas. Las familias, de acuerdo a su estructura y función, se las diferencia con letras, como cuando no se le pone letra es el VEGF-A, sino VEGF-B, C, D, E, etc. Este es el placental growth factor, también forma parte de la familia, que se unen a distintos receptores, ¿sí? Al receptor 1, al receptor 2, a la neuropilina, que ahora vamos a describir con mayor detalle, y tienen diferentes funciones, sobre todo a nivel de la angiogénesis y el mantenimiento vascular, es la más importante del VEGF. El VEGF C y D están más relacionados con la linfoangiogénesis, el E a lesiones producidas por virus, y las diferentes isoformas dentro de cada una de estas de estos miembros de la familia. Las del VEGF-A, de acuerdo al tamaño que presentan las isoformas, de acuerdo a los aminoácidos que tienen, A121, 145, 165. Todas las isoformas contienen los exones 1 a 5 y el 8, con excepción del VEGF 165, que contiene un exón 8 alternativo. Y depende de estas características, de esos pesos moleculares, también la unión a la matriz extracelular para que después pueda ser liberada por las diferentes enzimas. Les mencioné entonces la estructura de los genes del VEGF, en donde son 8 exones, y les comentaba que los exones 6 y 7 definen la unión a la heparina y a la matriz, o sea, la solubilidad. Y de acuerdo a esto, las diferentes isoformas, acá hay un esquema para que puedan darse cuenta un poco de estas diferencias en cuanto a los diferentes exones y las diferentes isoformas de los diferentes miembros de la familia del VEGF. Estos diferentes miembros de la familia del VEGF se unen a diferentes receptores
y a un correceptor llamado neuropilina, que ya lo vamos a ver más adelante. El receptor 1 es fundamental en la angiogénesis embrionaria, no parece ser crítica en la angiogénesis patológica. El VEGF receptor 2, ¿sí?, es el más importante en la angiogénesis tumoral, es el principal mediador de los efectos angiogénicos. Y el receptor 3 se ha encontrado solamente en células endoteliales linfáticas asociadas con la metástasis de ganglios linfáticos, y dijimos que fundamentalmente el VEGF-C y el D eran los que se unían. Dijimos entonces que había 3 receptores fundamentales, ¿sí?, el receptor 1, el 2 y el 3. Está acá el nombre de FLT1, que es en ratones, o FLK1 en ratones, y KDR es el receptor en humanos. También los diferentes factores y las diferentes isoformas se unen también al heparansulfato de la matriz, y a las neuropilinas que ahora vamos a ver. Estos receptores son receptores transmembranas, con un dominio de tirosina quinasa, y tienen 7 dominios extracelulares, similares a la inmunoglobulina. Tienen un dominio de unión y otros 2 dominios, tienen 2 dominios de unión y 2 de dimerización. Ahora vemos en la siguiente diapositiva cómo se estructuran. Y acá podemos ver un poquito mejor cómo se vería desde arriba esta unión que se define como antiparalela, del VEGF, de las dos. Es un dímero, tanto el receptor como el factor, el ligando, ¿sí? Y acá se vería como si fuera un corte lateral, el dominio de unión al VEGF, y el dominio de dimerización de los dos monómeros, y el dominio de tirosina quinasa, que se activa y desencadena una serie de eventos intracelulares. Las neuropilinas, dijimos que es un receptor glicoproteico descrito originalmente durante el desarrollo del sistema nervioso, por eso neuropilinas, pero son correceptores que participan potenciando la unión del VEGF. No solo se encuentran asociadas al endotelio, sino también a células tumorales de carcinomas de mama, melanoma, próstata y otras. Acá hay un esquema en donde muestra lo que vimos antes, los diferentes dominios. Hay una neuropilina soluble, al igual que un receptor soluble, que también lo describimos anteriormente. Y este es un esquema de cómo estarían involucradas estas neuropilinas, uniéndose a una parte del VEGF y colaborando en la unión de este ligando a este receptor para desencadenar una serie de eventos celulares que concluyen con la angiogénesis. Son diversos los factores que regulan la expresión del gen del VEGF. Entre ellos se ha visto que fundamentalmente la hipoxia, o factores como el epidermal growth factor, citoquinas, oncogenes como dijimos el óxido nítrico, la COX-2, enzimas, ¿sí?, que hacen que se libere esos factores que se unen al receptor, dijimos, específico sobre las células endoteliales, y eso conduce a una serie de eventos que vamos a ver ahora, que permiten la sobrevida, la proliferación, la migración y la permeabilidad vascular, conduciendo al incremento de la angiogénesis. Entre los factores que regulan la expresión del gen del VEGF dijimos que son varios. La acidosis que se produce, acá hay un esquema en donde se ve que cómo disminuye el pH y la presión de oxígeno, determinada por esta región de hipoxia, que se calcula en aproximadamente unos 100 micrómetros desde la vasculatura. Ya comienza a haber una disminución en la generación, en el acceso al oxígeno de esos vasos, y las células comienzan un proceso de muerte celular, en donde uno de los factores más importantes es el HIF, el factor transcripcional inducible por hipoxia,
que en condiciones normales se degrada en el citoplasma, pero en situaciones de hipoxia se traslada hacia el núcleo, se une a elementos, al GIF, el GIF1 alfa se une, se dimeriza con el 1 beta, y se une a elementos de respuesta a la hipoxia en el ADN, y eso hace que se activen una serie de promotores y genes que conducen a la glicólisis, sobrevida, apoptosis y generación de diferentes factores como el VEGF, la angiopoietina 2, etc. Este es simplemente un esquema como para que les quede un poco más claro que el ligando, el VEGF es dimérico, se une al receptor que también es dimérico y ahí se dimeriza, se fosforila. ¿Se acuerdan que era un receptor tirosina quinasa en donde se le unen una serie de proteínas que disparan una serie de eventos de señalización intracelular que conducen a lo que dijimos, permeabilidad, proliferación, migración, adhesión y sobrevida de esas células endoteliales. Dijimos que las células tumorales liberan factores de crecimiento. Estos ligandos se unen a receptores sobre las células endoteliales y dentro de las células endoteliales, este receptor de tirosina quinasa activa una serie de cascada intracelular en donde la PI3K y la MAP quinasa son las vías de señalización canónicas, en donde el GIF1 alfa y es uno de los factores transcripcionales más importantes, y el factor de crecimiento del endotelio vascular juega un rol fundamental en la angiogénesis. Estas son las vías canónicas más importantes, más relevantes y que más se han citado en los trabajos. Sin embargo, como pueden ver acá, hay un gran número, dijimos, de los diferentes componentes de la familia que se unen a todos los diferentes receptores y desencadenan un gran número de vías de señalización intracelular, dentro de las cuales hay lo que se llama crosstalk, o sea, entrecruzamiento incluso con otros receptores, pero que básicamente cuando no hay interferencia se ha visto que están involucrados, dijimos, las vías de Merck y PI3K, responsables sobre todo de la proliferación, de la sobrevida, AKT, RAC, fundamentalmente relacionados con la vasculatura y la permeabilidad, la permeabilidad vascular, y la vía de MAP38 y de FAC relacionados más con la migración. La expresión aumentada del VEGF se correlaciona con un mal pronóstico. Se ha visto que acá ven los diferentes tipos de tumor, como la sobreexpresión en diferentes porcentajes se correlaciona con sobrevida, recurrencia o con la densidad vascular. Se ha visto con crecimiento tumoral agresivo, recurrencia del tumor y las metástasis. Se correlaciona con menor supervivencia en muchos tipos de tumores y mayor densidad de microvasos tumorales. A veces es un indicador eso del pronóstico. Y bueno, frente a las distintas estrategias antiangiogénicas, este esquema que ven fue presentado hace muchísimos años por estas próceres de la angiogénesis como Folkman o Ferrara, y están orientados, digamos, frente a lo que sería la quimioterapia convencional, se presentaba en donde puede haber una resistencia multidroga. Esta terapia antiangiogénica podría estar dirigida en forma directa hacia las células endoteliales, directamente dependientes, donde habría un bajo riesgo de recurrencia. Y por otro lado, una terapia indirecta sobre las células tumorales, que tendría ahí sí un alto riesgo de recurrencia o de resistencia a drogas, y en donde podría hipotetizarse que una inhibición o bloqueo del receptor del VEGF o de anticuerpos contra el VEGF o diferentes moléculas como por ejemplo las antisentido que estaban en ese entonces contra el VEGF
podrían ser menos tóxicas que la quimioterapia original. Y ya más adelante en el tiempo, ya con el advenimiento de los anticuerpos monoclonales, se comenzaron a producir anticuerpos monoclonales contra el VEGF, anticuerpos dirigidos contra el VEGF o contra el receptor del VEGF, y también contra la timidina quinasa, contra el receptor de timidina quinasa, con el objeto de inhibir la angiogénesis o la linfoangiogénesis. Y en los primeros trabajos, ya con el anticuerpo monoclonal anti-VEGF bevacizumab, ya se empezó a observar a nivel experimental que existía la posibilidad de una normalización de la vasculatura luego de la terapia con el anticuerpo monoclonal, en donde se veía ya una normalización del tamaño, de la forma, incluso de la presencia de pericitos luego del tratamiento, así como una restitución de la permeabilidad luego de 7 días de tratamiento. Comenzaron a surgir entonces un montón de drogas que se empezaron a probar por la FDA basada en angiogénesis. Como pueden ver acá, bevacizumab fue uno de los primeros, aprobado para el tratamiento de metástasis colorectales, pulmón, cáncer de mama avanzado, pero ya en realidad ustedes conocen bien cuáles son las limitantes de estos anticuerpos y vamos a ver algo más adelante. Y también unos inhibidores de la tirosina quinasa como erlotinib, everolimus y otros. Muchísimos inhibidores que pueden observar de quinasas que actúan a diferentes niveles, que no vamos a profundizar en estos momentos para qué tipo de tumores, porque lo van viendo ustedes con cada tipo de patología que van viendo. Y este es un esquema de cómo las distintas drogas basadas en angiogénesis, como los anticuerpos monoclonales y diferentes inhibidores de tirosina quinasa, sorafenib, sunitinib, son capaces de unirse al ligando o a la parte interna del receptor y inhibir esa proliferación de células endoteliales. Entonces, dentro de las drogas basadas en angiogénesis, tenemos las que actúan inhibiendo el VEGF en su unión con el receptor, como el bevacizumab, el aflibercept, ahora les comento de qué se trata, y los inhibidores también hay anticuerpos que son antirreceptor 2 del VEGF, que en la actualidad están saliendo un montón de fármacos nuevos, pero fundamentalmente basadas en este eje del VEGF y su receptor, que es el más importante. Bueno, están los otros inhibidores de tirosina quinasa que se usan en otros tipos de tumores también, como sunitinib y sorafenib, que ustedes los conocen, son ya tienen algunos años de uso, pero en este caso involucrados en la vía de señalización para inhibir la angiogénesis. Entonces las estrategias estaban basadas, que les comentaba, en aflibercept, que se trata de una proteína de fusión formada por el complejo de fragmento FC. Ya después vamos a recordar igual un poco en la unidad de inmunología, todo lo de anticuerpos monoclonales que les voy a dar, pero básicamente esta proteína de fusión está formada por un fragmento FC, el dominio 3 de unión del receptor 2 y el dominio 2 de unión al receptor 1, del receptor 1, perdón. Y forman esta red que permite atrapar al VEGF. El otro es el ranibizumab, que son dímeros que permiten
atrapar al VEGF, y el bevacizumab, conocido, que es el anticuerpo monoclonal humanizado que ya conoce. En cuanto a los fármacos antiangiogénicos, tienen ventajas y desventajas. Ventajas: los tumores sólidos son angiogénesis dependientes, no se ha demostrado toxicidad en el uso de inhibidores endógenos, tienen blancos similares, ¿sí? Si uno puede elaborar un fármaco que se una exclusivamente a los vasos tumorales y no a los otros, podría utilizarse para una amplia variedad de histológicas de tumores diferentes. No se ha demostrado el desarrollo de resistencia, pero tiene un gran número también de inconvenientes, que son la probable necesidad de administración crónica, limitaciones en la producción por la inestabilidad in vitro y necesidad de dosis altas, consideraciones económicas en la administración crónica de sustancias biológicas recombinantes. Bueno, hoy en día ya esto ya se está solucionando bastante con las nuevas técnicas biotecnológicas. Y la posibilidad de efectos subóptimos en la administración en bolo. Dentro de la clasificación de los fármacos antiangiogénicos estarían los fármacos que bloquean la producción de factores angiogénicos, como son el anti-VEGF que vimos antes y demás, muchas otras moléculas que están en fase preclínica, fármacos que bloquean el receptor de los factores de crecimiento angiogénicos, como cetuximab, o anti-VEGF receptor 1, hay otro anti-VEGF receptor 2 que ya incluso lo ha aprobado la FDA, fármacos que inhiben directamente a la célula endotelial, como las endostatinas, escolaminas y demás, o los mismos anti-VEGF, fármacos que bloquean la degradación de la matriz, fármacos que bloquean la señal, que tienen que ver con las integrinas y la sobrevida, y fármacos con mecanismo de acción inespecífico, como es el caso de la talidomida. Y con esta idea de la terapia antiangiogénica, hace muchos años atrás comenzamos un proyecto para la producción de anticuerpos monoclonales dirigidos contra los diferentes blancos esto lo iniciamos hace como 20 años atrás, cuando todavía había pocos anticuerpos. Un proyecto que hicimos junto con el Instituto de Biología y Medicina Experimental, dependiente del CONICET, y acá el ROFO en nuestro laboratorio. Y la idea fue generar anticuerpos monoclonales contra el principal factor de crecimiento del endotelio vascular, el VEGF, y contra el receptor, uno de sus receptores. ¿Sí? Entonces hicimos anticuerpos monoclonales contra el VEGF 165 y contra el receptor 2. ¿Sí? Los monoclonales les voy a contar un poquito más en detalle en la clase de monoclonales que hay en la unidad de inmunología, que sigue a continuación de esta, pero básicamente es la fusión de linfocitos provenientes del vaso de un ratón inmunizado con un antígeno y células de mieloma que se fusionan y se hacen crecer, se clonan, y el sobrenadante tiene anticuerpos que provienen de un solo clon. Ya lo vamos a ver después con mayor detalle. Estos anticuerpos monoclonales que obtuvimos los probamos en un ensayo preclínico en tumores subcutáneos inducidos por células de melanoma humano en ratones nude, en donde vemos acá el volumen tumoral que desarrollaron estos tumores y los días post-inoculación. ¿Sí? Este es el control. Después, cuando llegamos a este nivel, comenzamos el tratamiento incluso del grupo control y vemos que ya se estabilizó, pero cuando lo tratamos con el anticuerpo monoclonal anti-VEGF en distintas concentraciones, en distintas dosis, vemos como hay una significativa disminución del volumen tumoral. Como pueden ver acá en esta foto, aquí se ven los ratones nude, el tratado versus el control.
Por otro lado, hicimos un anticuerpo monoclonal que fue capaz de reconocer al receptor 2, el KDR, y como en ese entonces yo trabajaba en el departamento de medicina nuclear, de acá del Instituto Rofo, hubo todo un grupo de profesionales químicos que se dedicaron a marcar los anticuerpos monoclonales con iodo-131 y otros radioisótopos. Hicimos un ensayo de los tumores subcutáneos creciendo, y inyectamos el anticuerpo, y evaluamos en distintos tiempos si ese anticuerpo era capaz de marcar a las células tumorales y hacer lo que se llama radioinmunodiagnóstico. Y acá tienen un claro ejemplo de las imágenes de centellografía, del anti-KDR versus el control, que se quedó alojado ahí en tiroides por el anticuerpo libre. Después hicimos biodistribución para ver que realmente permanecía mucho más tiempo en el tumor que en el resto de los órganos. Y aquí se ve cómo podía ser útil para el radiodiagnóstico o la identificación de pequeñas moléculas tumorales o pequeñas metástasis. ¿Sí? Y acá se ve con más claridad cómo se mantiene localizado el anticuerpo monoclonal en el tumor subcutáneo. Acá está abierto, esto sería el ratoncito, y está abierto la piel para un costado y se ve acá el tumor. Acá está cerrado a los 8 días, a los 12 días. Se mantiene incluso y se localiza más en el tumor. Marcado en este caso con iodo-131, que es un radioisótopo que sirve para diagnóstico y también para terapéutica. En conclusión, entonces, ¿cuál es la mejor estrategia terapéutica antiangiogénica? Hay conceptos importantes que hay que tener en cuenta. La terapéutica contra un solo factor, se debe obtener un perfil previo del tipo de tumor para verificar que lo exprese ese exclusivo tumor, ¿sí? Combinar terapia antiangiogénica y angiogénica con la quimioterapia sería una buena opción, porque si no el fármaco, como vimos, no llega al sitio de acción por esta vasculatura muy deficiente, peritumoral. La terapia con inhibidores de la angiogénesis no necesariamente destruye los tumores, sino más bien que podría evitar que crezcan. Por lo tanto, este tipo de terapias, que en un principio parecían promisorias, necesitarían administrarse por mucho tiempo. Eso es todo, muchas gracias y nos vemos. Cualquier consulta me la hacen por mail. Gracias.